Un ataque, 2 marcas en tu cuello y una nueva vida donde la anemia te consume. Tu agresor ahora se sienta a tu lado en clase, pero la presa se convierte en cazador cuando, en el silencio de la enfermería, sos vos quien le exige su sangre. El verdadero monstruo, ¿quién es? Park Min-young le dejó una marca imborrable en el cuello. Vos dejá la tuya en el botón de like, una mordida directa al algoritmo para que esta historia no se desangre. Arrancamos nuestra historia en una ciudad que parece tan común como cualquier otra, donde un pibe como vos o yo, Chun-sam, se muda a su nuevo hogar. Sus padres, con una conciencia que se entiende a medias, le dan una casa para que viva su vida como quiera, pero la realidad es que el lugar es chico, modesto, y él arrastra sus pocas cosas con un aire de resignación y un nuevo comienzo. Mientras Chun-sam intenta acostumbrarse a su nuevo espacio, la tele no le da respiro. Las noticias hablan de ataques misteriosos, 2 víctimas con marcas de colmillos en el cuello, sin sangre, síntomas de anemia severa, y la palabra vampiros flota en el aire. Chun-sam, escéptico, no puede creer lo que escucha. ¿Vampiros en esta época? ¿Justo ahora que me mudo? Al día siguiente lo encontramos en un banco de sangre, quizás vendiendo la suya para sobrevivir o para darse un gusto. Piensa en entradas de cine mientras se va, intentando mantener la cabeza fría en medio de todo. Pero la tranquilidad dura poco. De repente es atacado por otro tipo, que también estaba en el banco de sangre. Una mordida dolorosa en el cuello, una sensación de que toda su energía se va. El atacante, con los ojos inyectados en sangre, no parece humano. Chun-sam se despierta de golpe en su cama, gritando, cubierto de sudor. ¿Fue un sueño? Se toca el cuello y el terror se vuelve real. Ahí están las marcas, frescas y dolorosas. No, no fue un sueño. Con el cuerpo adolorido y el cuello cubierto por un cuello alto para disimular, Chun-sam va a la escuela. Una maestra lo para y, con una mirada extraña, le dice que no puede usar cuello alto en la escuela, insinuando que tiene historias que contar y que llegó en un momento sensible. A Chun-sam le resuenan las palabras de sus padres, irónicas ahora. Viví tu vida como quieras. En el salón, la clase recibe a un nuevo estudiante, Park Min-young. La maestra, sin dudarlo, lo sienta justo al lado de Chun-sam, y al verlo, Chun-sam siente un escalofrío. El nuevo pibe es el mismo que lo atacó la noche anterior, ¿o se equivocó? La duda lo carcome mientras Park Min-young lo mira fijamente y una tensión extraña llena el aire. La campana sonó, indicando el fin de la clase, y un grupo de alumnos se acercó a Park Min-young para invitarlo a almorzar. Él rechazó amablemente, diciendo que ya traía su comida. Sin embargo, uno de los chicos, insistente, le ofreció comprarle algo si no le gustaba lo que había traído. Chun-sam, por su parte, seguía recostado en su pupitre, ajeno a todo, mientras el resto de sus compañeros charlaban y murmuraban sobre él. Decían que Chun-sam era raro, que casi no hablaba y por eso no tenía amigos. A veces lo veían débil, colapsando y terminando en la enfermería con frecuencia, lo que hacía que los demás pensaran que era un problema juntarse con él. Se preguntaban si era pobre o si su familia lo tenía abandonado. Algunos incluso hablaban de una bebida como jugo de tomate que de vez en cuando sacaba, bromeando con que parecía sangre, aunque nadie creía realmente algo así. Pero la verdad es que Chun-sam sí bebía esa misteriosa bebida, y mientras lo hacía, un escalofrío recorrió a Park Min-young desde su asiento. De repente, Chun-sam cayó de su silla con un golpe fuerte. Los demás alumnos, acostumbrados, apenas reaccionaron. «Se desmayó de nuevo», dijeron algunos. «Ya se va a recuperar, déjenlo». Pero Park Min-young no los escuchó. Se levantó y sin decir una palabra, cargó a Chun-sam y lo llevó directo a la enfermería, ignorando el murmullo de sus compañeros. Una vez en la enfermería, que estaba vacía, Park Min-young dejó a Chun-sam en una de las camas y corrió las cortinas. Jadeando, se dio cuenta de lo pesado que era el pibe. Pero un malestar más profundo lo invadió. «Tengo hambre», pensó, apretándose el estómago. En ese instante, Chun-sam abrió los ojos de golpe y lo miró fijamente. «Dame tu sangre», le dijo con voz débil. Park Min-young, completamente sorprendido y asustado, salió corriendo del cuarto. Justo en ese momento, la enfermera de la escuela entró a la sala, preguntándose si había alguien. Al ver las cortinas semicerradas, se acercó y las abrió, revelando a Park Min-young inclinado sobre Chun-sam, que seguía en la cama, en una posición que parecía muy comprometedora.
La enfermera se quedó en shock, los ojos desorbitados, antes de que Park Min-gyom tirara la cortina de nuevo. Chun-sam, ahora más lúcido y furioso, le gritó a Park Min-gyom, «¡Sos un bastardo loco!». Acto seguido, le dio una bofetada. Avergonzado y aún más pálido, Park Min-gyom salió disparado de la enfermería. La enfermera lo vio huir y, pensando lo peor, le gritó, «No te preocupes, no le voy a decir a nadie». Park Min-gyom, mientras corría por el pasillo, pensaba para sí mismo, «Mierda, ¿qué está diciendo? No es así, no pasó nada». De vuelta en la enfermería, la enfermera entró y regañó a Chun-sam por hacer algo así en la escuela, avergonzándola. Pero Chun-sam, visiblemente agotado, solo le pidió que parara. «Estoy cansado», dijo. La enfermera, al verlo así, se disculpó. Mientras tanto, en el aula, Park Min-gyom regresó y se quedó parado al lado del pupitre de Chun-sam, pensando cómo podría preguntarle lo que había pasado sin que la conversación se pusiera aún más rara. Estaba claro que esto no terminaría tan fácil. Park Min-gyom seguía incómodo y además el dolor de cabeza que venía sintiendo no lo dejaba en paz. Mientras escuchaba a los otros chicos murmurar sobre Chun-sam, preguntándose si era especial y si había mordido a alguien, Min-gyom se agarró la cabeza, su mente llena de dudas. ¿Se estaba volviendo como él? El malestar era tan fuerte que no aguantó más y fue a pedirle a la maestra salir temprano, en su primer día de clases. Ella se sorprendió, recordándole que Chun-sam también se sentía mal seguido, pero nunca se iba. Aún así, Min-gyom, pálido y con una mirada que delataba su agotamiento, logró convencerla. Al llegar a su casa, la noche ya había caído. Cansado, se tiró en la cama, frustrado por tener que ver a Chun-sam todos los días hasta graduarse. Y recordando la extraña petición de sangre que le había hecho, se sentía perdido. Con el celular en la mano, empezó a buscar vampiro, origen de vampiros, cosas que los vampiros odian. Los resultados hablaban de plata, ajo y cruces. Min-gyom pensó que quizás, si lo encontraba y le preguntaba, no sería tarde para entender si él también se estaba convirtiendo. Miró la comida en la mesa, pero no sentía ganas de nada. Se dio cuenta de que, aparte de su condición, pronto necesitaría un trabajo de medio tiempo. Al día siguiente, la tensión volvió al aula. Park Min-gyom llegó y saludó tímidamente a Chun-sam, pero este apenas le respondió. Min-gyom empezó a temblar de nuevo, sintiéndose cada vez peor. La maestra le preguntó si estaba bien, a lo que él contestó que sí, mientras Chun-sam lo observaba, pensando si lo hacía a propósito para llamar la atención. Al terminar la clase, Min-gyom se acercó a Chun-sam, lo detuvo y lo empujó contra los casilleros. Temblaba sin parar y con un tono irritado le preguntó si estaba tratando de darle lástima. Chun-sam, con el ceño fruncido, le explicó que solo intentaba que no lo mordiera de nuevo, y Min-gyom le pidió, casi suplicando, que lo dejara en paz. En ese momento, la mente de Chun-sam se perdió en un recuerdo lejano. De niño, le pedía comida a su padre, quien comía con palillos, y un rastro de sangre en la mesa sugería algo perturbador. Su padre, con frialdad, le preguntó si era un gusano que lo devoraba todo, y le dijo que no había nada para él. La escena cambió, y ahora era Park Min-gyom quien lo miraba desde arriba, mientras Chun-sam comía solo en una mesa. De vuelta al presente, Chun-sam suspiró. Sacó un pequeño collar con una cruz y se lo puso en el cuello, como una barrera. Min-gyom lo observaba, y Chun-sam, con una mezcla de resignación y audacia, se subió la manga del brazo y le dijo, «No en mi cuello, mordé acá, mejor». Min-gyom, con una mirada intensa y casi de necesidad, se arrodilló y clavó sus dientes en el brazo de Chun-sam. Para Chun-sam, el dolor no fue lo más impactante, sino la realización. No se había dado cuenta de lo herido que había estado la primera vez. Se arrodilló y clavó sus dientes en el brazo de Chun-sam. Para Chun-sam, el dolor no fue lo más impactante, sino la realización. No se había dado cuenta de lo herido que había estado la primera vez. Park Min-gyom se apartó con la boca manchada de sangre, preocupado, y le preguntó si estaba bien. Le recordó que ya lo había mordido antes, cuando estaba desesperado de hambre. Para su sorpresa, Chun-sam no tartamudeaba y le dijo que no importaba si era por sangre, que no había problema. Park Min-gyom se sonrojó, sin entender bien qué pasaba.
Chun-Sam le explicó que tenía una condición particular. «Tengo mucha sangre», le dijo, y le aseguró que se recuperaba muy rápido, casi de inmediato. Si perdía sangre, su cuerpo la reponía sin mareos ni anemia, como una máquina de hacer sangre. Para él, aunque sonara raro, su vida no corría peligro. Min-gyom lo miró, procesando la información. Esto significaba que Chun-Sam era el donante perfecto. Chun-Sam, sin embargo, lo interpretó de otra manera, pensando que Park Min-gyom era un tipo realmente bueno por haber aceptado su sangre. Intentó hacer amistad con él. «Vos sos una muy buena persona, seamos amigos». Park Min-gyom, incómodo y sonrojado, le tapó la boca y le dijo que se callara, que el recreo se terminaba. Chun-Sam, ahora más curioso que asustado, le preguntó a Min-gyom por qué nada le había pasado cuando lo mordió la primera vez. Min-gyom dudó y luego, evasivo, murmuró que era porque él solo era mitad. La frase quedó en el aire, llenando a Chun-Sam de aún más preguntas. Desde ese momento, Chun-Sam empezó a seguir a Park Min-gyom a todos lados. Lo saludaba por la mañana, lo miraba de rojo en clase, se sentaba en su mesa a la hora del almuerzo aunque no estuviera comiendo y hasta lo acompañaba al baño. Park Min-gyom se sentía invadido, completamente harto de la situación. Finalmente, Min-gyom no aguantó más y lo confrontó. «¿Por qué me seguís? ¿Acaso sos un parro? Es muy raro». Chun-Sam, sorprendido por la reacción, se encogió y explicó que solo quería ser su amigo. La respuesta dejó a Park Min-gyom perplejo, preguntándose si Chun-Sam era un inadaptado social o si realmente tenía 19 años. Park Min-gyom, directo, le dijo que no quería ser su amigo. Al ver la cara triste de Chun-Sam, se ablandó un poco y le dijo que no pusiera esa cara y luego le ordenó que fuera a lavarse las manos. Chun-Sam dudó, pero obedeció. Un rato después, en el baño, Park Min-gyom lo empujó a uno de los cubículos y cerró la puerta de golpe. Chun-Sam, con una mezcla de resignación y entendimiento, le preguntó si eso era lo que quería de él. Min-gyom dudó, pero Chun-Sam lo apuró. «Hacelo antes de que cambie de opinión». Las colmillos de Min-gyom se hicieron visibles y esta vez mordió el cuello de Chun-Sam. El dolor fue intenso y Chun-Sam se quejó mientras la sangre le escurría. Min-gyom lo sostuvo con los ojos rojos y le dijo que lo haría despacio mientras la sed lo consumía. Después de lo ocurrido, Chun-Sam suspiró. Se dio cuenta de que esto de que te mordieran en el cuello era completamente diferente a una aguja. Mientras salía del baño con un Park Min-gyom que parecía a la vez aliviado y avergonzado, Chun-Sam sentenció: «Esto me duele mucho. Se acabó. No te voy a dar más». Justo en ese momento, la maestra apareció, llamando a Chun-Sam para hablar con él. La maestra los encontró, y aunque Chun-Sam intentó excusarse diciendo que esto no es lo que parece, la situación entre ellos ya estaba tensa. De vuelta en el aula, la maestra, con su particular estilo, notó lo cercanos que se habían vuelto Chun-Sam y Min-gyom. De hecho, le pidió a Min-gyom que lo cuidara, insinuando que Chun-Sam parecía un poco solo y que deberían apoyarse el uno al otro. Hasta le dio unas galletas de chocolate a Min-gyom como una especie de soborno para que le hiciera compañía a Chun-Sam y lo ayudara con la limpieza. Pero la amistad que la maestra intentaba forzar no era bien recibida. Cuando Min-gyom se acercó a Chun-Sam mientras limpiaba, intentando entablar conversación, Chun-Sam, irritado, lo echó con la escoba en mano. Min-gyom se sintió frustrado por la actitud de Chun-Sam, que no paraba de seguirlo y molestarlo. Necesitando una distracción o tal vez simplemente dinero, Min-gyom recibió un mensaje sobre una oferta de trabajo. Se dirigió a una entrevista en un restaurante de Champong. A pesar de ser estudiante de secundaria y de las dudas del dueño, Min-gyom lo convenció de que sería confiable y, al vivir cerca, se ganó el puesto. «Empezás mañana», le dijo el dueño. De camino a casa esa noche, un torbellino de pensamientos invadió a Min-gyom. Se sentía solo, sin nada que realmente le perteneciera. Recordaba las duras palabras de alguien de su pasado, alguien que le había dado un hogar, pero que, a cambio, le exigió que desapareciera de su vida. «Viví tu vida como quieras, pero no vuelvas a aparecer», resonaba en su cabeza. Con una determinación amarga, se miró al espejo, salpicándose la cara con agua. Se juró a sí mismo que viviría bien, que sería feliz, para demostrarle a esa persona que no la necesitaba, que nunca más volvería a verla, tal como le habían pedido.
Horas después, mientras Min-gyom iba en el auto con una compañera, algo lo tomó por sorpresa. Vio a Chun-sam caminando tranquilamente con la enfermera de la escuela, paseando a un perro. ¿Qué hacían ellos dos juntos y con un perro? Min-gyom no pudo evitar sentirse molesto, o quizás solo confundido, mientras su compañera le pedía que se tranquilizara en el asiento. Esta imagen de Chun-sam tan relajado, viviendo una vida aparentemente normal, contrastaba mucho con los propios demonios que Min-gyom cargaba. Su mente lo llevó a recuerdos de un pasado doloroso, una mujer pidiéndole perdón a un hombre, una disculpa que parecía cargar un gran peso, y la comprensión silenciosa del otro. Era el eco de un rechazo, de una situación difícil que lo había marcado. Volviendo al presente, esa noche Min-gyom se la pasaba estudiando. No cualquier estudio, sino repasando libros viejos, llenos de anotaciones de otros alumnos. La frustración lo invadía, incluso se mordía el brazo en un gesto de ansiedad, sin poder concentrarse. El reloj marcaba las 2 de la mañana, y aunque sabía que debía dormir, se decía solo un ratito más antes de sumergirse en la lectura de un manhwa, lo que inevitablemente lo llevaba a quedarse dormido y levantarse tarde. Al día siguiente, su rutina era la de siempre. Prepararse un desayuno y un almuerzo sencillo, con ese arroz de clorella que ya le habían hecho notar. En la escuela, sentía la distancia de sus compañeros, una distancia que él atribuía directamente a Chun-sam. La tensión era palpable. Mientras Chun-sam tomaba su extraña bebida, Min-gyom lo miraba con sed, pero Chun-sam, como si supiera lo que pasaba, le negó un sorbo. La frustración de Min-gyom solo crecía, dejándolo como un sentimiento de derrota y desánimo. El día empeoró con una prueba sorpresa. Min-gyom, que se había quedado dormido estudiando hasta tarde, no había prestado atención. Despertó sobresaltado y le reprochó a Chun-sam no haberlo despertado. Cuando los resultados llegaron, la humillación fue total, un mísero 20 para él, mientras Chun-sam sacaba un perfecto 100. Min-gyom no entendía cómo alguien que parecía no esforzarse podía tener esas notas, o si realmente le importaba. Después de la escuela, Min-gyom se dirigía a su trabajo en el restaurante de Jampong. El lugar era un caos, un trabajo de 2 personas que él hacía solo, sintiendo el cansancio en cada músculo. Entre tomar pedidos y lavar platos, su jefa, viendo su agotamiento, le ofreció una salchicha, un pequeño gesto de amabilidad de parte de su hijo. Al sacar la basura, Min-gyom, comiendo la salchicha, se encontró con un gato callejero. Compartió un pedazo, preguntándole al animal si tenía hambre, una muestra sutil de su propia soledad y de una compasión que rara vez mostraba. Min-gyom lanzó otro trozo de salchicha al gatito, pero su momento de conexión fue interrumpido por el dueño del restaurante. El hombre lo regañó, diciéndole que no alimentara al animal si no pensaba quedárselo, porque después los gatos rompen las bolsas de basura y causan problemas. Le dejó claro que si no iba a tomar responsabilidad no debía hacer cosas así. Min-gyom se quedó mirando al gato, la lección clara, pero la compasión aún presente. Ya era tarde, pasadas las 10 de la noche. Min-gyom caminaba solo, pensando en lo cansado que estaba de su trabajo de medio tiempo, al que tendría que ir hasta el sábado, pero la paga era buena y la necesitaba. Se reprendió a sí mismo por sentirse débil, recordándose que no podía permitirse ser patético. De repente, una mano lo arrastró de un tirón hacia un callejón oscuro. Otro joven, también lidiando con la sed vampírica, intentó morder el cuello de Min-gyom. Este lo apartó de inmediato. El chico, claramente desesperado y sin aliento, le explicó que, a diferencia de los vampiros de sangre pura, los medio vampiros solo podían alimentarse de humanos. Min-gyom le preguntó si era el de las noticias, el que atacó a alguien. El chico, al borde del colapso, le dijo que se fuera si no pensaba dejarlo alimentarse. Viendo su estado, Min-gyom le dijo: «Hey, yo te doy de comer, andate a casa tranquilo». Dejó caer al suelo otro trozo de salchicha, la misma que había compartido con el gato, como una forma de ofrecer una solución temporal o una distracción a su desesperación. El gato callejero, que había estado rondando, se acercó a comer la salchicha. Min-gyom observó cómo se la comía y recordó las palabras del dueño sobre la responsabilidad de no alimentar a los animales si no ibas a cuidarlos. A pesar de todo, la sed de Min-gyom también era insoportable, y ahora lo vemos arrodillado frente a Chun-sam, alimentándose de su brazo. Chun-sam lo mira con una expresión difícil de descifrar.
Las mordidas de Min-gyom eran intensas. Para Chun-sam, el dolor era diferente al de una simple aguja. Min-gyom chupaba con una fuerza poderosa, una que te dejaba sin aliento, pero aún así, Chun-sam mantuvo la calma, acariciándole el pelo. Su pensamiento fue claro: tengo que cuidarlo. Esta no era la primera vez que la sangre de Chun-sam era usada. Su mente viajó a su infancia, a un laboratorio donde un hombre, su padre, le extraía sangre repetidamente. «Ya no llorás, sos muy paciente», le decía su padre mientras le ofrecía una barra de chocolate. Le prometía más chocolates y esperaba tranquilo, porque en media hora volverían a sacarle sangre y que debía comer todo eso para aguantar la siguiente extracción de 100 cc. Chun-sam, un niño pequeño, sabía que era el hijo de un investigador de una importante compañía farmacéutica. Nació, pensó Chun-sam, de un error de juventud de su padre. Su madre murió por complicaciones durante el parto, dejándolo a él como un invitado no deseado. Recordaba a su padre fumando, ignorándolo mientras él, un niño pequeño, se quejaba de hambre. Su padre solo le decía que se fuera a dormir, y así no sentiría hambre, a la vez que tosía por el humo. El desprecio era palpable. En casa solo había una silla en la mesa, la de su padre. Chun-sam se sentaba en el suelo, mirando a su padre comer solo. «Papá, comida», pedía. Pero su padre solo le dedicaba una sonrisa vacía y un simple «ah», sin ofrecerle nada. Una infancia de necesidad y abandono, donde su propia existencia era un estorbo y su sangre solo un recurso. Esa visión de su padre se extendía a todo. Un día, mientras el pequeño Chun-sam se moría de hambre, el hombre le ofreció arroz con sopa, pero le echó tanto picante que era imposible comerlo. Cuando el niño, tosiendo, apenas podía pedir agua, su padre lo reprendió, diciéndole que ni siquiera era una sanguijuela de verdad, si no podía comer eso. Le dejó claro que no había nada para él y que, a partir de ahora, debía ganarse su propia comida. Y así fue como un niño, en su desesperación por un bocado, aprendió a esperar en la puerta de su casa por si su padre traía algo comestible o a buscarse la vida. Se acostumbró a recolectar botellas vacías para cambiarlas por unas monedas y comprarse una chocolatina, una pequeña dulzura que era la primera recompensa por su esfuerzo. Pero esa rutina de supervivencia se rompió cuando, persiguiendo una de esas botellas que se le escapó, un auto lo atropelló. Chun-sam terminó en el hospital, conectado a máquinas, mientras el personal médico se preguntaba si había algo extraño en ese chico. En paralelo, su padre, en el laboratorio, discutía con un colega sobre la financiación de su investigación, que dependía de una inversora adinerada llamada Park Sun-hyun. En ese momento, una llamada lo interrumpió, una que lo llevó directamente al lado de su hijo. Al verlo en la cama del hospital, el padre de Chun-sam sintió un extraño alivio. En su mente, pensó en lo duro que debía ser para un padre pasar por esto, pero rápidamente su atención se desvió. Se felicitó por la firmeza con la que su hijo se aferraba a la vida, una cualidad que, para él, significaba que su valioso recurso seguiría disponible. Una sonrisa gélida y calculadora se dibujó en su rostro. El padre de Chun-sam, lejos de mostrar remordimiento, continuó viéndolo como una herramienta valiosa. Lo cargaba, sí, pero no con afecto, sino con la conciencia de que necesitaba mucha sangre y que, al sobrevivir, por fin estaba ganándose el pan. En su mente calculadora, Chun-sam era solo un recurso. Mientras la casa de Chun-sam permanecía fría y vacía, reflejando su soledad, su padre, gracias al éxito inesperado de sus investigaciones, empezó a construir una nueva vida. Conoció a Park Sun-hyun, la inversora que se convirtió en su pareja y, eventualmente, en su esposa. De repente, la casa que antes era un laboratorio silencioso se llenó de risas y de la presencia de Min-ji, la hija de Sun-hyun. Chun-sam, pequeño y desorientado, observaba la felicidad ajena. Intentaba, sin éxito, conectar con su padre, incluso preguntando inocentemente si lo quería a él o a alguien como Min-gyom, solo para ser ignorado y mandado a dormir. La aparición de los lápices labiales en la camisa de su padre y la posterior boda con la inversora confirmaron sus peores miedos. Se vio completamente desplazado, una sombra en la vida de su padre. La diferencia en el trato era abismal.
Mientras Minji era consentida y se le ofrecían viajes a Europa, Chun-sam, a pesar de ser un estudiante brillante y obtener las mejores notas, pasaba desapercibido. Cuando Minji le decía que él también debería ir a Europa, Chun-sam sabía que no era una opción. Su padre jamás lo permitiría, porque en esa nueva familia él no era bienvenido. Su lugar era otro, y ese lugar era el mismo de siempre, el de proveedor. Incluso con una nueva familia, el padre de Chun-sam seguía tocando a su puerta por la noche para extraerle sangre. Chun-sam se sometía, no solo por miedo a volver a los días oscuros de su infancia, sino también por la extraña y solitaria calidez que sentía al recibir las palabras huecas de su padre. Lo hiciste bien. Buenas noches. Esas palabras, aunque sin alma, le daban una falsa sensación de seguridad. Pero la cruel realidad de su situación no tardaría en empeorar. Una noche, mientras Chun-sam sentía una sed inusual, su madrastra, Park Sung-hyun, le exigió a su padre que cortara todo lazo con su hijo biológico. «No le voy a dar plata a tu hijo», le dijo, «tenés que hacer que desaparezca por completo de nuestras vidas». El padre de Chun-sam escuchaba, su rostro inexpresivo, pero una tensión palpable flotaba en el aire, sugiriendo que la idea, aunque despiadada, estaba siendo considerada. Chun-sam, ajeno a esta cruel conversación, se encontraba solo, sumergido en sus propios recuerdos. Pensaba en cómo su padre le había dado la espalda, cómo lo había usado y luego descartado. Decidido a no volver a ser un tonto que se dejaba manipular, ahora enfrentaba una situación compleja con Min-gyom. Había llegado a un acuerdo con el medio vampiro. Le daría sangre cuando lo pidiera, pero bajo sus propias reglas. «Te doy sangre cuando la necesites, para que no andes atacando a otras personas», le dijo Chun-sam, sin rodeos. Pero dejó claro que si intentaba chuparle como si fuera un popote, lo mataría. Min-gyom se sorprendió de su repentina amabilidad, pero Chun-sam se encogió de hombros, restándole importancia. Era simplemente ayudar a un vecino menos afortunado o, en el fondo, una forma de control. Min-gyom, al final, aceptó confiar en él. Lo que Chun-sam no esperaba era que en vez de solo pedir sangre, Min-gyom le pidió ayuda con sus estudios. Con un sonrojo apenas disimulado, Min-gyom le pidió a Chun-sam que le enseñara, que le corrigiera sus respuestas equivocadas. Mientras tanto, en otra parte, Min-ji, la hermanastra de Chun-sam, tomaba café en el balcón bajo la luna, preparándose para una noche de estudio. Recibió una llamada de Sam, pero la ignoró, decidiendo que un café no era suficiente y necesitaba una bebida energética. De vuelta en la habitación de Chun-sam, la lección de matemáticas avanzaba. Chun-sam intentaba simplificarle las cosas a Min-gyom, quien, a pesar de su plenitud, gracias a la sangre recién recibida, seguía medio despistado. Chun-sam tuvo que subir el tono, advirtiéndole que si se distraía de nuevo, lo echaría. Por un momento, Min-ji volvió a aparecer en escena, ahora preocupada por las llamadas perdidas de Sam, interpretándolas como si alguien estuviera preocupado por ella. Pero la tutoría dio frutos. Chun-sam elogió a Min-gyom por resolver problemas lógicos, señalando que estaba progresando. Min-gyom, feliz, bromeó con que su cerebro funcionaba mejor cuando tenía el estómago lleno. Chun-sam notó el cambio de actitud, extrañándose si su letargo anterior se debía simplemente a la falta de comida. La noche se acercaba a su fin. Min-gyom miró su celular, dándose cuenta de que ya era casi medianoche y que se había quedado demasiado tiempo. Abrió la ventana para irse. Chun-sam, asombrado, gritó: «¡Estás loco! ¡Estamos en un quinto piso!». Sin embargo, Min-gyom saltó sin dudar. En el aire, desplegó unas grandes alas de murciélago y se elevó hacia el cielo nocturno. Chun-sam se quedó con la boca abierta, viendo cómo Min-gyom se alejaba. «¡Oh, funcionan! Adiós», dijo, todavía en shock. Pero al ver la silueta voladora, se dio cuenta de algo. «¡Hey, tus zapatos!». Min-gyom, mientras volaba, le dedicó una sonrisa y un gracias, antes de decirle que durmiera bien, lo que dejó a Chun-sam sonrojado y con una extraña sensación. Sin embargo, la alegría de Min-gyom no duró mucho. En pleno vuelo, su cuerpo empezó a fallar. A pesar de su intento de convencerse de que todo estaba bien, sus alas comenzaron a flaquear. Perdió sus zapatos y con un grito cayó en picada hacia la ciudad. Chun-sam, que había vuelto a la ventana, lo vio caer. Presa de la preocupación, salió corriendo. La noche la pasó buscándolo, sin éxito.
A la mañana siguiente, agotado por no haber dormido nada y con una pastilla para el resfriado, llegó temprano a la escuela, aún preocupado por Min-gyom. Temía que su grito de la noche antes lo hubiera distraído y provocado su caída. Pensó que sería el primero en llegar, pero al abrir la puerta del aula, encontró a Min-gyom durmiendo plácidamente en una de las mesas. Chun-sam, con una mezcla de alivio y enojo, se acercó y lo agarró bruscamente del cuello de la camisa. «¿Llegaste temprano?», le dijo Min-gyom sin inmutarse. Chun-sam, furioso, le recriminó por haberse tirado desde el cielo el día anterior sin decir nada, sin importar si lo había visto o no. Min-gyom le contestó que no tenía por qué preocuparse, que aunque fuera medio vampiro, su recuperación era rápida. Al escucharlo, Chun-sam se avergonzó de haber estado toda la noche buscándolo como un loco, sintiéndose tonto por preocuparse por alguien que no lo necesitaba. Soltó a Min-gyom y se sentó, maldiciendo su propia preocupación. Para romper el hielo, Chun-sam le preguntó si no tenían sus números de teléfono. Min-gyom le dio el suyo y Chun-sam lo guardó en su celular bajo un nombre un tanto peculiar. Al día siguiente, en el aula vacía, Chun-sam le sugirió a Min-gyom que desayunaran juntos, pero él solo se quedó inmerso en su teléfono. Mientras tanto, en otro lado, el padre de Chun-sam consultaba a una especie de adivino o chamán. El hombre, con voz grave, le recriminó por haber engendrado algo que no debió haber nacido y le dijo que era su culpa que su hijo fuera así. Sin embargo, también le reveló que Chun-sam tenía una persona con gran destino en su vida, alguien a quien debía servir bien para que se quedara a su lado. Pero el destino era caprichoso, y aunque lo sirviera con esmero, ese ser especial estaba lleno de preocupaciones, y al final no se quedaría. El padre preguntó si había algo que pudiera hacer, pero la respuesta fue sencilla y cruel: solo observar. De vuelta en clase, la maestra explicaba un tema crucial para el examen, pero Chun-sam notó que Min-gyom se estaba durmiendo. Por un momento pensó en despertarlo, recordándole lo importante que era la clase, pero al final decidió dejarlo dormir, pensando que era su problema. Cuando sonó el timbre del almuerzo, la mayoría de los estudiantes se fue, pero Min-gyom seguía profundamente dormido. Chun-sam, disimuladamente, fue a la enfermería para buscar unas bebidas de vitaminas. La enfermera, que parecía entender la situación, le preguntó para quién eran y, con una sonrisa, le entregó varias, incluso algunas de su propio bolsillo, como si supiera que eran para Min-gyom. Más tarde, Chun-sam se dio cuenta de que se había quedado dormido durante la clase importante del examen. Estaba furioso consigo mismo por el trabajo y el estudio que se le venía encima. Buscó a Min-gyom, preguntándose a dónde se había ido si no solía comer. Pero justo en ese momento, Min-gyom se acercó con las bebidas de vitaminas que Chun-sam había ido a buscar y, para su sorpresa, le ofreció una carpeta con apuntes de clase. «Parecías cansado por mi culpa», le dijo Min-gyom. Chun-sam, un poco aturdido por esa inesperada muestra de consideración, le dio las gracias. Min-gyom, sin más, le lanzó una pregunta que lo dejó perplejo mientras bebía. «¿Puedo ir a tu casa de nuevo?». Min-gyom insistió en que Chun-sam lo ayudara con sus estudios si quería que su acuerdo siguiera en pie. Chun-sam, aunque un poco escéptico sobre la verdadera necesidad de esa ayuda, aceptó. Rápidamente, su rutina se transformó. Fuera de las horas de trabajo o de sueño de Min-gyom, Chun-sam estaba siempre a su lado. Se alimentaban juntos, Chun-sam literalmente, ofreciéndole su sangre, la que dejaba marcas por todo su brazo, y estudiaban. La presencia de Chun-sam lo ayudaba a memorizar, y la mente de Min-gyom, ahora mejor nutrida, se volvía más aguda. La nueva dinámica no pasó desapercibida. Otros estudiantes murmuraban sobre lo apegados que se habían vuelto, sin entender la extraña relación entre ellos. Chun-sam, por su parte, observaba a Min-gyom con curiosidad, preguntándose por qué, de repente, se esforzaba tanto en estudiar cuando antes parecía importarle poco. Min-gyom le confesó que su sueño era ir a la universidad y convertirse en profesor, un empleado del gobierno. Era una aspiración sorprendentemente normal para alguien como él, y Chun-sam pensó que, de hecho, sería un buen maestro, dado lo bien que se dejaba guiar en los estudios. Pero la curiosidad de Chun-sam no paró ahí. En una de sus sesiones de estudio en casa de Min-gyom, le preguntó por qué vivía solo. La pregunta pareció tocar una fibra sensible. Min-gyom recordó a sus padres, quienes solo querían que fuera a una buena escuela, y de pronto cambió de tema, diciendo que tenía hambre y sugiriéndole a Chun-sam que leyera mientras él buscaba algo. Fue entonces cuando Chun-sam notó la nevera de Min-gyom, casi vacía.
Min-gyom le contó que intentaba ahorrar lo más posible y su hambre era tal que empezó a alucinar con 2 huevos que le hablaban. La frustración y el hambre lo abrumaron. Al intentar agarrar el huevo se le cayó y se rompió. En un arrebato de enojo su rostro se desfiguró por un momento y le gritó a Chun-sam que se fuera. Asustado por el repentino cambio en la expresión de Min-gyom, Chun-sam no perdió el tiempo, recogió sus cosas y salió rápidamente de la casa. Min-gyom, solo de nuevo, miró el huevo roto en el suelo. La necesidad de dinero era apremiante y pensó que peligrosamente tendría que donar sangre al día siguiente. El dinero al final era lo que más miedo le daba. Min-gyom estaba recostado, sumergido en sus pensamientos, recordando cómo antes no se preocupaba por cosas tan básicas cuando tenía dinero. Esa pobreza lo carcomía. De repente, unos golpes en la puerta lo sacaron de su letargo. Era Chun-sam, quien, a pesar de la tensión del día anterior, había vuelto con una bolsa de comida en la mano. Le explicó que se sentía mal por el susto que le había dado y que había querido compensarlo por el huevo que se rompió. Min-gyom, aunque sorprendido, lo dejó pasar. Después de la comida, llegó el momento de su ritual. Min-gyom le ofreció su mano para que se alimentara, evitando el cuello. Chun-sam, con la seriedad de siempre, le recordó que las marcas en el cuello serían demasiado obvias para los demás. Mientras estaban ahí, Chun-sam notó la colección de libros de Min-gyom y, al ver que eran de un autor que le encantaba, se puso a hablar sin parar, con una pasión que rara vez mostraba. Le contó sobre el autor, su estilo y hasta le ofreció prestarle los libros que le faltaban. Min-gyom lo escuchó con atención, un poco sorprendido por la faceta de fanático de Chun-sam. Se despidieron deseándose suerte para los exámenes del día siguiente. Al llegar a casa, Chun-sam encontró a su padre absorto y su trabajo, como de costumbre. Al día siguiente, en la escuela, los exámenes terminaron y Min-gyom, visiblemente ansioso, revisaba sus respuestas junto a Chun-sam. Se mordía los labios de la preocupación y Chun-sam le dijo que parecía una persona que acababa de salir de una guerra, no de un examen. Min-gyom le pidió ver las respuestas de Chun-sam, preparándose para lo peor. Pero, ¡sorpresa! Cuando Min-gyom vio sus resultados, soltó un grito de pura alegría y abrazó a Chun-sam con una fuerza que lo dejó sin aliento. Chun-sam, desconcertado, intentó liberarse, preguntándole qué le pasaba. Min-gyom, con lágrimas en los ojos, le dijo que nunca antes había sacado notas tan buenas y que estaba increíblemente feliz. Chun-sam se quedó petrificado, viendo cómo Min-gyom lo miraba con una sonrisa radiante y le daba las gracias. Definitivamente, Min-gyom había sacado una excelente nota. Chun-sam, por su parte, solo pudo quedarse ahí, completamente sonrojado y avergonzado por la efusividad. Pero la vergüenza lo invadió tan fuerte que con una excusa de que la situación era peligrosa, Min-gyom salió disparado, dejando a Chun-sam solo y sonrojado. Apenas cerró la puerta, se quedó pensando, con la cara encendida, ¿qué le estaba pasando? Su corazón latía a 1000, y aunque Chun-sam era un chico, Min-gyom admitía para sí mismo que no sabía qué sentir, solo que quería más de ese tipo de atención. Dejando atrás esa turbación, Min-gyom se encontró de nuevo con su realidad. Lo vemos trabajando en un restaurante, agotado. El jefe le avisa que ya le depositó el sueldo del mes. Con el cansancio encima, Min-gyom se da cuenta de lo difícil que es todo, y sabe que no puede aflojar si no quiere que le pidan que descanse, y en el fondo, que no vuelva. Con la tarjeta en mano, se va directo al supermercado. Cada centavo cuenta, así que compara precios, busca ofertas y calcula bien qué comprar para que no se le eche a perder la comida. Mientras está en la caja, su mirada se detiene en un bálsamo labial con aroma a flor de pera. Enseguida, le viene a la mente la imagen de Chun-sam preguntándole si tenía los labios resecos. Aprobando la promoción de 2x1, lo compra y lo guarda con sus pocas provisiones. Con la pesada bolsa de compras en mano, Min-gyom se arrepiente de no haber agarrado un carrito. Le duelen las manos. Justo cuando sopla sobre sus dedos tratando de aliviar el malestar, Chun-sam aparece de golpe, como salido de la nada. Min-gyom casi se muere del susto y le pregunta qué hace ahí si los exámenes ya terminaron. Chun-sam, un poco nervioso, solo le dice que sintió que debía venir. Al ver a Min-gyom con la bolsa a cuestas, Chun-sam se ofrece a ayudarlo. Llegan a la casa y cuando Min-gyom va a agarrar sus cosas, Chun-sam lo detiene. Saca el bálsamo labial de la bolsa y se lo entrega.
Le explica que se lo compró porque sus labios se veían secos, y cuando lo tocó, le dio escalofríos, usando las mismas palabras que Min-gyom había pensado antes. Min-gyom se queda en silencio, sorprendido y completamente sonrojado, y solo puede agradecerle, mientras Chun-sam, en su interior, considera que esa reacción era de lo más normal. Ya adentro, Min-gyom se aplica el bálsamo. El aroma a flor de pera es fuerte, y se pregunta si es demasiado para un hombre, pero al final solo puede pensar en Chun-sam, que ahora, para él, tiene ese mismo aroma dulce. Entre risitas que no podía contener, Min-gyom sentía que ese aroma a pera ahora era también el de Chun-sam. Lo veía tomar su bebida, un poco sonrojado, y no pudo evitar tocarle la mano. «Me tengo que ir», le dijo, con una satisfacción extraña. Chun-sam, quien se quedó solo, sintió una punzada de extrañeza. Min-gyom nunca se iba antes que él. De repente, su estómago le gruñó, doliéndole. ¿Habría sido algo que comió? Fue a la enfermería buscando alivio, pero en la enfermería ya estaba Min-gyom quejándose del estómago. La enfermera, con su habitual sonrisa, lo reconoció inmediatamente como el amigo de Sam. A Min-gyom le sorprendió que ella supiera el apodo de Chun-sam, pero el dolor de estómago lo hizo fantasear con la enfermera por un momento, intentando distraerse de los pensamientos que lo habían perseguido. Se recordaba a sí mismo que ella era una adulta, una profesora, y él un estudiante. No tenía sentido pensar en ella de esa manera. La enfermera, mientras le daba la medicina, lo animó, notando lo difícil que era ser un estudiante de último año. Ya con el estómago más calmado pero la cabeza revuelta, Min-gyom escuchó a unas compañeras hablar de Chun-sam. Lo describían como alguien que antes se veía triste y flaco, pero que ahora estaba guapo, sano y ya no se desmayaba. Una de ellas incluso soltó un «quiero darle mi carne, jeje». Min-gyom se quedó paralizado. ¿Guapo? ¿Chun-sam? Al volver al aula, Chun-sam lo esperaba. Min-gyom le contó que había ido a la enfermería por dolor de estómago, y Chun-sam le preguntó si le dolía. Con la cabeza apoyada en los brazos, Min-gyom le aseguró que estaría bien. Viendo a Chun-sam, no pudo evitar darle unas palmaditas en la espalda, diciéndole que no debería enfermarse. La rutina continuaba, y al final de la jornada, ambos se dirigían a la escuela intensiva, como ya era costumbre. Pese a la insistencia de Min-gyom para acompañar a Chun-sam por creerlo enfermo, este último negaba estarlo, aunque en su interior sentía curiosidad por la atención de su amigo. La discusión se interrumpió abruptamente cuando una pelota de béisbol voló peligrosamente hacia ellos. Un grito de advertencia resonó, pero antes de que Chun-sam pudiera reaccionar, Min-gyom se interpuso, atrapando la bola con la mano descubierta como si nada. El bateador y los demás espectadores quedaron boquiabiertos ante la hazaña, preguntando si estaba bien, pero Min-gyom, sin inmutarse, devolvió la pelota con una fuerza que dejó a todos aún más asombrados. Alguien comentó que estaba loco por atraparla así, y dos chicas cercanas destacaron lo cool que era, y que era un año mayor. Después de ese curioso incidente, Chun-sam se dirigió al trabajo de Min-gyom. Al entrar, notó que el gerente hablaba con un hombre rubio de pelo largo, atado en una cola de caballo, a quien le pedía que se sintiera cómodo. El gerente presentó al nuevo empleado, Han Jung-won, y la reacción de Chun-sam fue de puro alivio y desesperación. Él se arrodilló teatralmente, agradeciendo a Jung-won por ser un salvador, emocionado de que Min-gyom ya no tendría que cargar con todo el trabajo solo. Jung-won, algo desconcertado por la efusividad, se dio cuenta de que Chun-sam era un chico, aunque su apariencia le había hecho pensar lo contrario. Incluso le comentó lo apuesto que era y que seguramente sería popular entre las chicas. Chun-sam, con una sonrisa, le devolvió la broma diciendo que se estaba describiendo a sí mismo. El gerente entonces los presentó formalmente. Se aclaró que Jung-won tenía 24 años y Min-gyom 19, lo que hizo que Min-gyom expresara una sincera admiración por el nuevo compañero, destacando lo increíble que era que siendo ya un estudiante de tercer año, siguiera trabajando a tiempo parcial. El gerente le pidió a Jung-won que se concentrara en el trabajo y no incomodara a las clientas, a lo que éste respondió con una risa despreocupada. Min-gyom se sintió aliviado, ya que Jung-won estaría allí solo temporalmente, pero sería una gran ayuda. Durante la jornada, Jung-won recibió una bienvenida entusiasta de varias clientas, quienes lo reconocieron y le pidieron sus órdenes habituales, incluso sugiriéndole que se sentara con ellas. Min-gyom, observando la escena, se aseguró de que el pedido de esas clientas se preparara extra caliente, mostrando su eficiencia y atención. La noche transcurrió sin mayores problemas.
Min-gyom sintió una extraña sensación mientras trabajaban, pero la presencia de Jung-won hizo que el turno pasara volando. Al terminar, mientras tiraban la basura, Min-gyom comentó la cantidad de clientes que habían tenido y preguntó cómo Jung-won se las arreglaba solo. Él simplemente respondió que lo hacía. Min-gyom volvió a expresar lo cómodo que se sentía trabajando juntos, lo bien que se complementaban. En un momento de la noche, Min-gyom se giró hacia Jung-won con una pregunta directa y un poco atrevida. «No me estás mirando porque te intereso, ¿verdad?». Jung-won soltó una risa y, con naturalidad, le respondió que le gustaban las mujeres, asegurando que solo estaba bromeando. Directa y un poco atrevida. «No me estás mirando porque te intereso, ¿verdad?». Jung-won soltó una risa y, con naturalidad, le respondió que le gustaban las mujeres, asegurando que solo estaba bromeando. Pero la sorpresa de Min-gyom fue mayúscula cuando Jung-won añadió, con una sonrisa pícara, «También me gustan los hombres». Al ver la cara de Min-gyom, que lo dejó medio descolocado, Jung-won se apuró a aclarar que no se trataba de que le gustara él específicamente, sino que lo encontraba simplemente maravilloso, y por eso no podía dejar de mirarlo. Después del trabajo, Min-gyom y Jung-won caminaron juntos. Conversando, se dieron cuenta de que ambos vivían solos. Jung-won le contó que, aunque era un estudiante de tercer año de secundaria, había decidido vivir separado de su familia por problemas. Min-gyom, preocupado, le preguntó si estaba comiendo bien y le insistió en que debería concentrarse en el estudio. Jung-won, por su parte, le dijo que a veces comía bien, lo que Min-gyom interpretó como que normalmente no lo hacía. Al llegar a la casa de Jung-won, Min-gyom, con una dulzura inesperada, le prometió que si alguna vez lo visitaba, él le cocinaría. Luego se despidieron, cada uno por su lado. Min-gyom le deseó una buena noche. De nuevo en la escuela, la maestra de Min-gyom revisaba sus resultados de examen. Él le confirmó su sueño de ir a la Universidad K para estudiar educación, aunque todavía no había decidido la especialidad. La maestra, sabiendo de las dificultades económicas de Min-gyom y la falta de apoyo de su padre, le planteó lo complicado que sería, especialmente por los costos elevados de esa universidad, y le sugirió otras opciones. Pero la determinación de Min-gyom era inquebrantable. Con firmeza, dejó claro que iría a la Universidad K cueste lo que cueste, confiando en sus propias capacidades para conseguir una beca. La maestra, luego de un suspiro de resignación por la tremenda ambición de Min-gyom, aprovechó para preguntarle si había hablado con Chun-sam, notando que el chico estaba muy callado y sin planes claros para su futuro. Min-gyom se retiró, consciente de que la Universidad K era famosa por su prestigio, pero también por sus matrículas exorbitantes, y él no tenía mucha plata. Aún así, estaba convencido de que podía esforzarse más, conseguir una beca o encontrar otra forma de lograrlo. La maestra, luego de un suspiro de resignación por la tremenda ambición de Min-gyom. En el pasillo, una compañera lo detuvo. Curiosa, le preguntó si era de tercer año, y luego le dijo que lo había visto antes con ese chico en el campus, refiriéndose a Chun-sam, y quería saber su nombre. Min-gyom, con una expresión de clara posesividad, cortó de raíz la conversación de la chica, aclarando que Chun-sam ya tenía a alguien que le gustaba. La compañera, avergonzada, se alejó. El medio vampiro, por su parte, se retiró a pensar, sonrojado, convenciéndose a sí mismo de que Chun-sam le correspondía por haberlo salvado y que eso era suficiente. Más tarde, en clase, Min-gyom vio a Chun-sam totalmente absorto en su celular. Cuando le preguntó qué pasaba, Chun-sam le dijo que no podrían volver a casa juntos ese día porque tenía un compromiso, pero no quiso dar más detalles. Min-gyom, aunque intentó disimularlo, se quedó con la curiosidad y un rastro de molestia. Al salir de la escuela, Min-gyom se encontró caminando solo, sintiendo un vacío extraño. Recordó cuando Chun-sam le había dicho que lo acompañaría, y justo en ese momento un auto pasó a su lado. Para su sorpresa y desarrollo, Chun-sam iba dentro, riendo animadamente junto a la misma compañera que antes le había preguntado por él. La visión dejó a Min-gyom perplejo. La frustración y el desconcierto se extendieron a su trabajo en el restaurante. Min-gyom estaba tan distraído que hasta dejó caer unos platos, ganándose una regañada del dueño. Fue entonces cuando Han Jong-won, su compañero de trabajo, se acercó, notando el mal ánimo de Min-gyom. Jong-won le preguntó si quería hablar, pero Min-gyom, con la cabeza gacha, le dijo que no estaba de humor. Insistente, Jong-won lo sacó afuera,
explicando que no quería regañarlo, pero que sus errores estaban preocupando a los demás. Le aseguró que no tenía que contarle nada si no quería, pero que sus compañeros notaban que algo le pasaba. Min-gyom jugueteaba con sus manos pensando que nunca hablaba de esas cosas, pero que quizás con Jung-won sería diferente. Justo entonces, Jung-won le lanzó una pregunta directa que lo desarmó. ¿Te gusta alguien? ¿Hay alguien que te atrae? Min-gyom se puso rojo como un tomate y su corazón empezó a martillarle en el pecho, confirmando sin palabras que, efectivamente, había algo o alguien que lo tenía así de revuelto. Después de un suspiro, Min-gyom finalmente se animó a decir que sí, que le gustaba a alguien. Jung-won lo miró sorprendido y bromeó con que pensó que se le iba a confesar a él, pero Min-gyom aclaró que apenas lo conocía. Confesó que esa persona que le gustaba últimamente atraía a mucha gente y que hasta sospechaba que estaba saliendo con alguien más. La situación lo ponía celoso. Jung-won, con una sonrisa pícara, le aconsejó que tomara la iniciativa. Si esa persona ya tiene pareja, tenés que robártela, le dijo, aunque con la salvedad de que no debía salir con alguien que fuera fácil de robar. Min-gyom dudó, sintiendo que tal vez solo lo querían por alguna cualidad específica suya. Cuando Jung-won le preguntó si tenía una foto de esa chica linda, Min-gyom lo interrumpió, revelando con un sonrojo que en realidad le gustaba un chico. La sorpresa de Jung-won fue evidente, pero prometió que seguirían la conversación después del trabajo. Mientras tanto, en otro lado, el padre de Chun-sam, visiblemente cansado, fue recibido con un beso por Park Sung-hyun, quien le dijo que no se preocupara por su nuevo libro. Él intentó hablarle de Chun-sam, pero ella lo interrumpió con una sonrisa inquietante, mencionando lo buena que era la sangre humana y despidiéndose de forma misteriosa. De vuelta con Min-gyom y Jung-won, ahora sentados en un banco, Jung-won encendió un cigarrillo y preguntó quién era ese chico que tanto confundía a Min-gyom. Min-gyom le dijo que era Chun-sam, el que se sentaba a su lado en clase. Jung-won notó que Chun-sam se había puesto más guapo desde que Min-gyom lo cuidaba y que a Min-gyom no le gustaba que el chico fuera tan popular. Min-gyom admitió que le preocupaba no ser necesitado por Chun-sam. Jung-won le dio un consejo arriesgado: que dejara de hacer todo lo que hacía por él para ver si Chun-sam lo extrañaba y lo buscaba. Que esperara para ver si Chun-sam realmente lo apreciaba o si solo lo usaba. Esa noche, Min-gyom se revolvía en la cama, la conversación con Jung-won dándole vueltas en la cabeza. Se imaginó a Chun-sam abrazándolo, dándole ánimos y diciéndole lo bien que lo hacía. La imagen le hizo sonrojar y sentir una mezcla de culpa y anhelo. A la mañana siguiente, en clase, Min-gyom llegó con una noticia sorprendente para Chun-sam. «Estuve preparándome para entrar a la Universidad de Educación Física», le anunció. Chun-sam lo miró con los ojos muy abiertos, sin entender por qué ese cambio tan repentino. Min-gyom le explicó que se había reunido con el entrenador de béisbol de la universidad, hizo una prueba y que lo aceptaron. Le dijo que todo era gracias a vos, porque al verlo se había dado cuenta de lo bueno que era tener un objetivo. Ahora, él también tenía uno y estaba decidido a dar lo mejor. Pero, en la mente de Chun-sam, esto parecía tener otro significado. Él se vio a sí mismo en un control muy diferente, no como el donante, sino como el que decidía cuándo y cómo. Con una visión casi sombría, donde sujetaba a Min-gyom con una cadena, Chun-sam sintió la urgencia de cambiar las reglas. Y así lo hizo. Ese día, Chun-sam le dijo a Min-gyom que no se sentía bien y que no podría darle sangre. Min-gyom, un poco desconcertado, se quedó pensando. Poco después, en su celular, le apareció un mensaje de su mamá, quien le preguntaba si estaba enfermo. Min-gyom se dio cuenta de que Chun-sam le había avisado a su madre, y no pudo evitar sonrojarse cuando Chun-sam lo provocó, bromeando sobre su repentina popularidad y preguntándole si se había conseguido una novia. Min-gyom negó rápidamente, atribuyéndolo a su mamá, pero Chun-sam no le creyó ni un poco. Una negación tan fuerte es una afirmación clara, pensó para sí mismo, convencido de que Min-gyom le estaba ocultando algo. De nuevo, la imagen de Min-gyom, con alas demoníacas y Chun-sam mordiéndole el cuello, apareció en su cabeza. «De ahora en adelante, voy a ser una persona especial para vos», se dijo Chun-sam internamente, reafirmando una nueva posición en esa relación tan particular. Mientras tanto, en la clase, la maestra llegó con un entusiasmo radiante, saludando a todos. Parecía feliz, pero Min-gyom la miró con cierta indiferencia.
La sorpresa vino cuando un entrenador de béisbol se acercó a la maestra, preguntando por Chun-Sam y si ya había decidido su camino profesional. El entrenador le sugirió que Chun-Sam tenía un buen cuerpo para educación física, lo que hizo que la maestra se sobresaltara, negando rotundamente que su alumno hubiera tomado una decisión. Después de revisar los incomprensibles resultados académicos de Chun-Sam, la maestra se acercó a Min-gyom, intentando calmarlo mientras le preguntaba si él ya había elegido universidad. La maestra insistió en que Min-gyom tomara las riendas de su futuro, recordándole que ya era su tercer año y el tiempo se pasaba volando. Le mostró su historial académico, que según ella no lo llevaría a ningún lado. Le instó a usar la estrategia, a establecer una meta. Pero Min-gyom, impasible, solo parpadeaba, sin dar una respuesta. La frustración de la maestra estalló. Le gritó que por qué no respondía, que dejara de mirarla con esos ojos indiferentes. Después de un momento, la maestra se calmó, intentando entender el silencio de Min-gyom. Se preguntó si estaba enfermo o si había algo que le impidiera hablar, pero él solo respondió con un simple no. Al ver que podía expresarse, ella lo despidió, ofreciéndole hablar cuando quisiera. Mientras Min-gyom se iba, la maestra se quedó pensando en Chun-Sam. Lo veía como alguien callado, sin muchos amigos, con un cuerpo débil y sin ganas de hacer nada. Se preguntó si debía dejar de preocuparse por él. Pero en ese momento, una mujer elegante se le acercó en el pasillo, preguntándole si era la maestra de la clase 4. La mujer se presentó como la madre de Chun-Sam. La maestra se sorprendió, creyendo que era su hermana por lo joven que parecía. La mamá de Chun-Sam, con una sonrisa, comentó que su hijo era muy callado y que seguro era difícil para ella. Explicó que no quería forzar a Chun-Sam a hacer nada, considerando su salud delicada. Y le pidió que mantuviera su identidad en secreto, ya que no le gustaría a la gente saber que su hijo, enfermo, la visitaba seguido. Con esta nueva información, la maestra vio a Min-gyom y a otro estudiante caminando juntos. Reflexionó sobre Chun-Sam, que no parecía tener planes para después de graduarse. Se sintió culpable por haber sido tan insistente, pensando que tal vez estaba entrometiéndose demasiado. Pero luego se le encendió la bombilla. Si sus notas estaban mejorando, quizás Chun-Sam podría dedicarse a la educación física. Justo en ese instante, apareció el entrenador de béisbol de la universidad, y Min-gyom lo interrumpió, preguntando por la educación física. La pieza encajó en la cabeza de la maestra. Mientras tanto, ajeno a todo ese revuelo, Chun-Sam, en el aula, tomaba una decisión firme. Iba a ir a la universidad para estudiar educación. Y con esa idea ya grabada en la cabeza, como si se lo confirmara a sí mismo o a algún ser invisible, un ligero sonrojo le apareció en las mejillas, mientras afirmaba para sus adentros: «Lo haré». ¡Uf, qué final! Así como a la maestra se le encendió la bombilla, que a ustedes se les encienda la campanita de notificaciones. Suscríbanse ya mismo y comenten qué otro manhwa quieren que reaccione. ¡Nos vemos en la próxima!